Esto es Voces Valiosas. Hola, hola, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Este es un episodio más del podcast Voces Valiosas y el episodio se titula Derechos sexuales y derechos reproductivos más allá de la teoría. Este día nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Gaby Paz, es una máster en enfoque de género para el desarrollo. Además es antropóloga sociocultural y feminista con más de una década en la experiencia en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Javi, por la invitación a este espacio. Saludos a la radio escucha, a todos, todes y todas. Y bueno, ya con ese comentario de más de 10 años de experiencia, me sentí así como que le da ya pesar. Pero bien, gracias por la invitación. Igual, gracias por aceptarnos. Bueno, comencemos. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué son especialmente relevantes para las mujeres jóvenes? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos en primer lugar son derechos humanos, es decir, que están respaldados a nivel internacional y nacional por diferentes marcos regulatorios, normativas, acuerdos, convenios, como la Convención Belém do Pará, la CEDAW, que es un marco normativo especializado para promover los derechos de las mujeres, la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y la Niña, y a nivel de El Salvador pues también tenemos un marco regulatorio. Por ejemplo, la Constitución de El Salvador promueve a través de el derecho a la vida y la garantía del derecho al acceso a la salud estos derechos. También está la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación, la LEPINA, ¿verdad? Que su enfoque es más especializado en adolescentes y juventudes, y hay algunas políticas públicas que se han creado a partir de este marco regulatorio, como la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y bueno, comentándote un poco qué son en sí los derechos sexuales y reproductivos, pues básicamente son estas garantías que tenemos todas las personas sin distinción de edad, género, identidad de género, estatus migratorio, condición física, etnia, ¿verdad? Pertenencia a un grupo étnico, para garantizar nuestras decisiones sobre nuestra vivencia sexual desde el disfrute y desde el placer. Así resumidamente, ¿verdad? Pero eso implica que tenemos derecho a decidir cómo queremos tener una relación con otra persona, si queremos o no queremos tener hijos, si queremos dedicarnos específicamente a un proyecto de vida sin hijos y sin dedicarnos a la reproducción, con autonomía, libertad, de manera informada. También implica el acceso que se nos debe dar desde los estados a métodos anticonceptivos, a acompañamiento en el proceso de embarazo, entre otras cosas, ¿verdad? Básicamente esos son los derechos sexuales. ¿Y por qué es relevante para las mujeres? Me decía, bueno, en primer lugar porque históricamente las mujeres han estado construidas en un marco cultural donde no tenemos pertenencia de nuestros propios cuerpos, autonomía y decisión sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Claro. Desde que somos chicas o adolescentes, por ejemplo, y estamos transitando por la calle, recibimos acoso sexual, piropos que no son agradables, y esos son limitantes de nuestros derechos sexuales y reproductivos porque se nos está violentando en el espacio público. Y hay otras cosas, ¿verdad? Es relevante además porque para las mujeres jóvenes en particular es un momento de la vida en el cual se puede cambiar toda la estructura vital, ¿no? Todo el proyecto de vida, si no tenemos el acceso
a poder decidir sobre nuestra reproducción, sobre nuestra capacidad reproductiva, y en muchos casos puede ser que ejerzamos maternidades no deseadas o forzadas. Claro. Usualmente pasa así muy seguido. Bueno, desde tu perspectiva o desde lo que has visto, para vos acá en El Salvador, ¿cuáles crees que son los derechos que han sido más vulnerados y por qué? Pues es complejo, porque yo creo realmente que en El Salvador poco se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, pero hoy por hoy, en el contexto actual, me parece que hay dos principalmente vulnerados. Primero, el de la autonomía sexual, ¿verdad? Porque podemos hablar acá del informe que recientemente se publicó por parte del UNFA, el Informe Nacional de Embarazos en Niñas y Adolescentes, que habla, ¿verdad?, de que 1 de cada 25 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años ya es madre en este país. ¿Eso qué quiere decir? Que esas niñas, esas adolescentes no han podido decidir si quieren o no quieren ser madres, si tener o no tener relaciones de forma voluntaria, probablemente no han accedido a conocimientos o a servicios públicos, tanto de educación como de salud, para conocer cómo funciona su cuerpo y prevenir un embarazo. Tampoco hay una información por parte de educación pública, ¿verdad?, que aborde la currícula de educación sexual integral, que nos permita construir un proyecto de vida, conocer cómo establecer relaciones con otras personas de manera más saludable, en el noviazgo, por ejemplo, claro, ¿verdad? Cómo aprender a negociar el uso del condón, cómo acceder a métodos anticonceptivos. Y todo eso tiene que ver con la limitación sobre el derecho a la autonomía sexual, la decisión sobre sus cuerpos, el acceso a información y también el acceso a métodos anticonceptivos. Sí, igual podemos decir que es limitada, pero en algunos casos es hasta nula. Así es, sí. Por ejemplo, el informe que mencionaba antes, el del mapa de embarazo, una de las cosas que refleja es que las zonas rurales del país, Usulután, Morazán, Cabañas, San Miguel, las zonas rurales de estos departamentos son donde hay más casos de niñas y adolescentes embarazadas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estas zonas, por sus limitaciones geográficas, por la falta de acceso a recursos públicos en servicios de educación y salud, limitan también la garantía y el acceso a los derechos que estas chicas tienen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, van a una unidad de salud y no se les ofrece en esa unidad de salud un método anticonceptivo de cara a sus necesidades, a su edad, ¿verdad?, a su desarrollo físico, emocional y personal, estamos limitando la garantía a la autonomía sexual y a la información que esa persona necesita para poder gestionar los procesos reproductivos en su cuerpo. Y no solo fincado en las mujeres, también en los hombres, ¿no? Los chicos no están accediendo a la información necesaria en las escuelas ni en las familias sobre cómo funcionan sus cuerpos, sobre cómo poder tener relaciones sexuales sanas, pero también placenteras, y evitar tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no deseados. Y no quiere decir que los chicos y las chicas no estén buscando espacios de formación, pero a veces esos espacios de formación no son los idóneos. Por ejemplo, ahora en la red digital, ¿verdad?, en internet, en las redes sociales, podemos encontrar mucha información, y no necesariamente esa información va a ser de carácter científica o que respete, digamos, un marco de los derechos humanos. Puede ser información distorsionada que incluso genere más confusión, mitos o violencia. Claro, y al preguntar, pues ese es su único medio, porque o les limitan en otros espacios y su único conector es estar por la digitalización, y ahí hay bastante información errónea. Sí, hay información errónea, pero también hay información que yo creo que vale la pena conocer, ¿verdad? Luego creo que podemos abordar eso. Sí. Vaya, ¿cuáles son los mitos sobre la sexualidad y la reproducción que persisten hoy y cómo están afectando a las jóvenes?
Bueno, creo que en El Salvador, que tenemos una cultura tan tradicional y tan arraigada a ciertas creencias religiosas, un mito que tenemos es que la sexualidad es algo sucio, ¿no? Y que hablar de sexualidad entre niños y adolescentes y personas jóvenes potencia la promiscuidad. Por eso muchas de las políticas públicas, de hecho, se enfocan a promover que adolescentes y jóvenes practiquen más bien o no practiquen más bien su derecho a la expresión y a la libertad sexual, cuando es una edad que especialmente proclive más bien para la exploración sexual y para digamos el funcionamiento normal de nuestros cuerpos y el crecimiento sexual, ¿no? Es difícil que se diga a un adolescente o a una joven: no te masturbes o no andes ahí pensando en sexo, ¿verdad? Más bien hay que aprovechar esa edad para informarles de cómo cuidarse, cómo reconocer los cambios que hay en su cuerpo, porque es importante acompañar este ciclo vital, ¿no?, en la vida, de modo que no signifique un riesgo para el resto de su vida, ¿no? Ese es uno de los mitos que yo creo que persisten. Otro mito que me parece importante y que afecta específicamente a las mujeres y a otras cuerpos menstruantes es que la menstruación es algo sucio. No sé si te ha pasado que uno va a la tienda y quiere comprar las toallas higiénicas, ¿no?, sanitarias. Sí, hasta te las dan en bolsita para que no te vea la gente, precisamente si en una negrita para que escondas eso. Como si fuera una cosa vergonzosa, ¿no? Eso no pasa con el papel higiénico, ¿no? Te lo enrollan ahí ocultando como si esa situación no fuera algo normal y que nos pasa a la gran mayoría de las mujeres, que es un signo de salud además. Y que es un proceso normal, pero hay toda una construcción mítica en torno a la regla como algo sucio. Bueno, incluso antes la gente pensaba que si pasabas a la par de un campo de maíz, sacabas la mata de maíz, pero una onda así. Que bueno, que tiene que ver mucho con tradiciones, digamos, más religiosas, más vinculadas a lo religioso, pero que no tienen que ver necesariamente cómo funcionan nuestros cuerpos, con cómo funcionan nuestros cuerpos. Sí. Vaya, también, además de lo legal que existe acá, ¿qué obstáculos culturales o económicos impiden ejercer estos derechos? Bueno, yo creo que recuperemos lo legal, ¿verdad? En El Salvador sí que hay una normativa que ampara ciertos ejercicios de derechos sexuales y reproductivos, pero hay otras normativas que lo limitan. Por ejemplo, la libertad sexual y la autonomía sexual, en particular de las mujeres, está limitado desde que no tenemos un marco normativo que reconozca el derecho a decidir, ¿verdad? En ninguna situación. Ni en situaciones en que nuestra vida como mujeres peligre, ni en situaciones en que sea una niña o una adolescente la que, digamos, por diferentes circunstancias, pues esté en estado de embarazo, o en momentos en que estas sean víctimas de violación y abuso sexual. En esos casos no tenemos el derecho a decidir si terminar o no terminar con un embarazo no deseado. Esa es una limitante, pero también hay otras limitantes. Por ejemplo, las personas con identidades sexuales que no caben, digamos, en esta formación de ser hombres o ser mujeres, tampoco tienen un reconocimiento legal de sus identidades de género. Las personas trans y no binarias no tienen derecho incluso a un nombre que reconozca su existencia como personas no binarias y no reguladas, digamos, por el sexo biológico con el cual nacieron, lo cual limita en gran medida todos sus otros derechos civiles y políticos. Esas son otras limitantes. Y lo otro es que también últimamente hay políticas públicas que son retroactivas de los derechos. Por ejemplo, anteriormente, ¿verdad?, había un acuerdo biministerial entre Ministerio de Educación y Ministerio de Salud justamente para prevenir las infecciones de transmisión sexual, sobre todo el VIH en las escuelas y los embarazos no deseados, y había toda una campaña de formación
en educación sexual integral y servicios especializados para adolescentes en los centros de salud pública. Pero ahora ha habido un recorte, ¿verdad? Una estigmatización, por las palabras género, sexo, y se han ido como retrocediendo ciertos avances que ya estaban instalados a nivel público. ¿Y eso qué implica? ¿No? Que obviamente ciertos sectores de la población, sobre todo sectores de la población que están ubicados en lugares donde no hay servicios públicos de manera tan cercana, como zonas rurales, más alejadas de la capital, no tienen acceso a, ¿verdad?, ciertos servicios. Por ejemplo, yo conozco que en Usulután, en Morazán, en San Vicente, en muchas unidades de salud que se han cerrado, incluso ya nos estaba proveyendo condones o nos estaban dando las pruebas de citología que se les tienen que hacer a las mujeres al menos una vez cada año. Hay una serie de limitaciones en los servicios públicos que se agudizan más cuando son las personas con menos accesos y menos capacidad adquisitiva para buscar otros servicios privados, y eso implica que no acceden a esto, ¿no? Hay un aumento en esas brechas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque igual yo también cuando estuve en la escuela recuerdo que muchas veces llegaron campañas, sí, digamos, tal vez solo decir, tenemos condones en la unidad de salud, pero al menos ya te daba la curiosidad de ir a preguntar más, porque te decían que había un espacio de información, el cual al menos en la comunidad donde yo vivo ya se cerró. Entonces, eso claro, ya genera un retroceso. Y ahí hay una limitante, digamos, de carácter económico y social, pero también hay limitantes que tienen que ver más con la cultura o la creencia de las personas. Por ejemplo, puede ser que se tenga el acceso al condón, a otros métodos anticonceptivos en la unidad de salud, pero si tú como una chica joven llegas a la unidad de salud buscando asesoría, ¿verdad?, buscando acceder a ese método anticonceptivo, hay muchas limitantes o muchas personas que te ponen la negativa para acceder a. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que las adolescentes y las juventudes no tienen deseos sexuales o no deberían de tener deseos sexuales, o mientras no tengan una pareja estable, monogámica, casada, ¿verdad?, no tenés por qué planificar la familia, porque claro, incluso se habla de la planificación familiar, cuando el enfoque es acceso a métodos anticonceptivos, porque no todo el mundo llega ahí buscando evitar un embarazo porque esté en una familia. Sí, o igual no buscas también solo el reproducirte, sino que también para el conocimiento, pues, de nuestros cuerpos. Además, esa es otra cosa. Estamos hablando específicamente de estos servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, pero tampoco en estos procesos de educación estamos accediendo a información que nos permita, por ejemplo, a personas sexualmente disidentes saber cómo tener relaciones sexuales con otras personas desde el placer, desde el cuidado, sin juicios morales, sin estigmas. Hay muy poca información, creo yo, en los servicios públicos sobre cómo vivir la sexualidad de manera placentera, ¿verdad? Hay una narrativa como muy centralizada en los riesgos que tiene la práctica sexual, ¿verdad?, enfocado al tema de ITS, ¿verdad?, embarazos, y no tanto en cómo vivir una sexualidad, sí, saludable, pero también plena y disfrutable. Sí, claro. Es que como te estaba comentando, siempre se tiene el pensamiento de es para la reproducción y dejamos atrás el placer de. Lo cual es un mito. Lo cual es un mito también. Sí, porque sí, la sexualidad no es solo para reproducirnos. Sí. Si una joven que quiere informarse o exigir acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿cuáles son las páginas o aplicaciones que vos les puedes recomendar? Bueno, yo tengo un top 5. Top 5. Por una parte, creo que sería bueno que vean la serie Sex Education, aunque la serie Sex Education está ambientada en un contexto diferente culturalmente a El Salvador. Me gusta porque enfoca
ciertas perspectivas críticas de adolescentes y jóvenes hacia las personas adultas sobre su autonomía, necesidad de información, curiosidad y etcétera. Y además es muy cómica. Creo que eso es accesible. También les recomiendo el Instagram de Calle de Calle, así, que es una página que hacen unos chavalos nicaragüenses justamente para construir contenido sobre información de derechos sexuales y reproductivos para juventudes. Así que es una página súper bonita, todos los días hacen publicaciones, tienen reels, tienen videos y producen mucho. También les recomiendo el podcast de un medio que se llama No Ficción, que se llama Derecho al Placer, y tienen varias temáticas que son súper interesantes. Abordan el derecho a decidir, la masturbación femenina, relaciones entre mujeres, acceso a métodos anticonceptivos. Y es chivo porque si no quieres leer y te da hueva leer, puedes escuchar ese podcast. También les recomiendo la página sexus.org, que ahí también hay información bastante buena, otro acceso a podcast, infografías, incluso hay cartas didácticas si hay gente o juventudes que quieren dar talleres sobre esto con otros chicos y chiques, pueden ahí. Y por último, les quisiera recomendar la revista digital Miradas Moradas, en la cual escribo también, que ahí hemos construido varios artículos que abordan estas temáticas, y hay uno en especial que creo que les gustaría, que se llama El placer vedado, y que lo escribe una chica que se llama Concha Armas, una chica trans, que habla sobre cómo podemos derrocar estas ideas de que las personas gordas no tienen ni deseos ni erotismos. Esas serían mis recomendaciones para que visiten en internet páginas que sí les pueden dar información desde una perspectiva más integral y desde los derechos humanos. Bueno, entonces muchas gracias, porque tu conocimiento y tu lucha por los derechos de las mujeres son un gran aporte para nuestro podcast y para también las personas que nos van a ver y nos van a estar escuchando. Y como tu voz es una voz valiosa, estás aquí en nuestro podcast. Ay, gracias por la invitación y espero que disfruten mucho el capítulo. Sí. Esto es Voces Valiosas.